Listo. Ok. Bien, nos quedamos entonces en este tema de elasticidad. Y hablábamos justamente, ¿no? De casos especiales. Ustedes pusieron el caso de la cerveza, que de repente, pues mientras más le suben el precio, más se consume, ¿no? Y bueno, ahí decíamos que iba a tener elasticidad mayor a 1 cuando la demanda es vertical. No se deja. Ok, cuando la demanda es vertical, vamos a decir que tiene una elasticidad, bueno, es inelástica, ¿no? Es inelástica ante la oferta o ante el precio. En este caso, ¿no? Decíamos que además era mayor a 1 y en particular, pues muchas veces sucede que más bien es que no es elástica a esta variable, al precio, sino que puede ser elástica ante otra variable. Por ejemplo, en el caso que ustedes comentaban de la cerveza, pues entonces a lo mejor más bien es elástica, no sé, con respecto al estilo de vida o al nivel de ingreso de las personas, ¿no? A lo mejor a los gustos y preferencias de cervezas, no sé, artesanales o de barril, ¿no? Pero bueno, justo vamos a ver eso, ¿no? Que si bien en el caso de lo que nosotros vimos nos referíamos a elasticidades respecto al precio, vamos a ver que además existen otro tipo de elasticidades. La elasticidad como tal, entonces, pues vamos a decir que es una forma como vamos a medir la intensidad que hay en las relaciones entre variables económicas, ¿no? Normalmente cuando hacemos los modelos vamos a estar midiendo la relación entre dos variables, pero pues ya cuando se entra, por ejemplo, a modelos econométricos, ahí ya se pueden incorporar más de una variable, ¿no? 2, 3, 4, 5, hasta 10 variables para identificar con cuál de esas variables en realidad tiene más efecto nuestra variable dependiente, ¿no? Pero bueno, en particular el precio es, podríamos decir, el ejemplo, ¿no? De cómo se modifica esta demanda o cuál es la influencia que tiene en la cantidad demandada de un bien estas variaciones en el precio. Y decíamos la vez pasada, bueno, los consumidores van a reaccionar demandando cantidades diferentes, ¿no? Normalmente, si hablamos de bienes normales, pues ante incrementos del precio, pues vamos a tener disminuciones de la cantidad que van a demandar los consumidores. Por lo tanto, entonces podemos decir que sí, efectivamente hay una relación de causalidad entre este tipo de variaciones, ¿no? Variación del precio y variación de la cantidad demandada. Eh, para observar ese nivel de intensidad, ¿no? Porque decíamos, puede ser que la variación es 1 a 1, ¿no? Cambia en una unidad el precio, cambia en una unidad la cantidad demandada. Pero también no necesariamente puede ser así, ¿no? Es decir, puede ser que cambie hasta en 10 unidades el precio y se mantiene la demanda. Pero a lo mejor si le ponemos un pesito más, 11 pesos, en ese momento ya va a cambiar, ¿no? Entonces, en esos casos hay diferentes niveles de intensidad en las relaciones, en este caso, precio y cantidad. Si una variación en el precio afecta mucho las cantidades que los consumidores están dispuestos a cambiar, pues diremos entonces que es muy elástica. Si apenas se modifica esa cantidad cuando hay cambios en el precio, entonces vamos a decir que es inelástica con respecto al precio. Aquí, ¿no? Es algo también que ya habíamos visto con los otros ejemplos, pero aquí podemos ver, ¿no? Cómo se comparan diferentes elasticidades. Las dos son con respecto al precio, ¿no? Precio de X, precio de Y. Son dos tipos de bienes, X y Y, pero podemos observar que en este caso es menos elástica la demanda y en este caso es más elástica. Es decir, si aquí se modifica en 2 pesos el precio del bien, solamente en 2 unidades también se modifica la cantidad demandada, ¿no? Estábamos aquí en este punto sobre esta
esta línea roja, ¿no? En este punto exactamente será el precio de mercado y el equilibrio de mercado. Pero resulta que se modifica el precio, se incrementa en 2 pesos, pues entonces también va a tender a disminuir en 2 unidades la cantidad que se compra. En este caso, en realidad, sí son 1 a 1, ¿no? Pero si se observa bien, está más vertical esta línea en comparación con la del bien Y, ¿no? En este caso, también el incremento del precio es en 2 pesos, pero vean cómo se modifica, ¿no? Porque tiende a ser más elástica nuestra demanda, ¿no? Aquí el precio se modifica en 2 unidades, pero las cantidades se van a modificar en 10 unidades, ¿no? Si sube 2 pesitos, dejarían de comprarse 10 unidades. Entonces, así podemos observar, ¿no? Cómo el influjo que tiene el precio o el impacto que tiene el precio en los tipos de bienes, pues va a ser diferente, ¿no? Y puede diferir ya sea en función del tipo de bien, ¿no? Si es un bien inferior, un bien superior, si es un bien sustituto, si es un bien complementario, pero también muchas veces puede depender, por ejemplo, del país en el que estamos y tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? O cuestiones sociales propias de una economía en particular. Pues eso va a depender obviamente del tipo de bien. Para medir entonces este grado de respuesta que hay ante variaciones en el precio, pues justamente lo que se mide se va a llamar elasticidad de la demanda de un bien con respecto al precio o elasticidad precio de la demanda, ¿no? Vamos a encontrarlo de las dos formas. Y aquí tenemos ya marcado bueno, la elasticidad precio como tal, pues va a ser un numerito que nos va a medir la variación porcentual de la cantidad demandada cuando el precio varía en un 1%. Decíamos entonces, cuanto mayor sea ese valor de la elasticidad, pues mucho mayor va a ser el grado de respuesta de la cantidad ante estas variaciones del precio. Como tal, la elasticidad pues nos permite clasificar también los bienes, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos más tipos de clasificaciones de bienes, ¿no? Hablábamos ya con respecto a la forma en que pueden ser sustituidos, hablábamos de tipos de bienes que son básicos, ¿no? De lujo, que son bienes, los famosos bienes, ¿cómo le llamamos? Suntuarios, ¿no? Que son también bienes de lujo. Y en este caso, pues, este tipo de medición, ¿no? De variaciones nos va a dar paso a otra clasificación de los productos según esa demanda que se tiene, ¿no? Cómo se comporta su demanda. Tenemos entonces, por ejemplo, que la demanda elástica, pues, se va a dar cuando la elasticidad de la demanda con respecto al precio de los bienes es superior a 1, ¿no? Superior a la unidad. En este caso, entonces, esa variación de la cantidad va a modificarse porcentualmente mayor que el porcentaje de variación del precio, ¿no? Entonces, aquí vamos a medirlo ya no en unidades, sino en porcentajes de variación. En el caso de la demanda inelástica, se le llama así cuando esas variaciones en la cantidad con respecto al precio, pues van a ser menores a 1. Y le vamos a llamar demanda de elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda con respecto a cambios en el precio, pues va a ser exactamente igual a 1, ¿no? Es decir, si se modifica en una unidad o en un porcentaje de 1% el precio, pues entonces también se va a modificar en 1% la cantidad que se va a estar demandando. Este es muy poco común, ¿no? Encontrarlas que sean así con elasticidad unitaria. Se reparten más bien los bienes entre estos dos tipos, ¿no? Los que varían más que la modificación del precio o los que varían menos que la modificación del precio. Bueno, ahora nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos bienes que tienen una demanda elástica y cuáles son los que tienen demanda inelástica? Hay diferentes factores, ¿no? Por los cuales los bienes pueden modificarse o pueden sufrir cambios ante variaciones en el precio.
Por ejemplo, decíamos, ¿no? Los bienes que son básicos, particularmente los que son imprescindibles, pues van a tener una demanda mucho más elástica que los bienes que tienden a ser más superfluos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aunque nos modifiquen el precio, pues nosotros vamos a tender a seguirlos consumiendo, ¿no? ¿Me pueden dar un ejemplo de ese tipo de bienes, chicos? De El estos que agua. son, ¿ok? Exactamente, ¿no? No podemos prescindir del agua, es un bien básico y particularmente pues justo el que estamos analizando nosotros, ¿no? Es completamente imprescindible. Esta parte es muy importante, ¿no? Además, identificarlo y qué bueno que lo mencionaron como el primero, porque justamente eso le imprime una característica específica al producto agua, ¿no? Porque eso quiere decir que si, por ejemplo, cayera en manos privadas como tal la distribución de agua, pues en realidad al ser un monopolio natural, y decimos es un monopolio natural, porque es difícil que haya muchísimas empresas que distribuyen el agua para todos los usos, ¿no? Sí hay, por ejemplo, un mercado del agua embotellada, y ahí sí efectivamente hay un mayor número de empresas que se dedican a embotellar agua, ¿no? Ahí sí es un mercado que tiene más competencia. Pero en particular el agua, ¿no? Que usamos comúnmente para todos los usos, no solamente para beber, sino además para bañarnos, para preparar los alimentos, ¿no? Es un bien básico, es un bien imprescindible. Y no es posible que solamente se le dote a una, ¿no? Se tienen que crear infraestructuras que puedan dotar de agua a toda la ciudad, o a todo el poblado, o a toda la comunidad, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando. Pero en particular, entonces, si a una empresa, a solo una empresa o dos, ¿no? Se les diera como tal esta concesión, ¿no? De proveer el agua, pues entonces obviamente para ellos, ¿no? Si su principio, su decisión marginal, ¿no? Es decir, su decisión razonable dentro de la economía, pues obviamente sería buscar su interés, ¿no? Y ellos lo que buscarían sería incrementar el precio. A mayor precio ellos estarían dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de agua. Y como es un bien imprescindible, pues entonces es un bien que tiene una demanda muy elástica. Eso quiere decir que independientemente del precio que pusieran, pues la gente tendería pues a pagarlo, ¿no? Porque pues es un bien imprescindible, de todo se necesita consumir. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente cuando analizamos los bienes, ¿no? Por esta razón, bueno, ¿quién es el más adecuado para proveer el agua? Pues justamente tiene que ser un ente que no esté interesado solamente en obtener una mayor rentabilidad, porque entonces justamente, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? La tentación será, pues, incrementar el precio, porque sabemos que las personas de todas formas, pues, van a pagarlo. ¿Por qué? Porque lo necesitan, ¿no? Y la vez pasada ustedes ya daban un ejemplo, ¿no? Pues incluso pues la gente tiende de repente a pagar más por él cuando no tiene agua. Pagan las pipas, ¿no? Se supone que son gratuitas, pero la gente está dispuesta a pagarlas, ¿no? A pagar pipas privadas porque simplemente no llega el agua, ¿no? Y eso obviamente pues le pega mucho al presupuesto de los consumidores. ¿Por qué? Porque pues si tienes que gastar una parte de tu salario, de tu ingreso, de tu presupuesto en comprar un bien que es imprescindible y de todos lo vas a hacer, pues entonces vas a dejar de comprar otros con tal de poder comprar independientemente del precio que te den. Hay hubo por ejemplo un conflicto particularmente en Bolivia, no sé si ustedes han escuchado hablar de ese conflicto, que incluso aquí en México hicieron una película. No recuerdo si la produjo Gael García Bernal o participó, él creo que nada más la produjo. Que es un documental, es una película documental justamente de esto que pasó en Bolivia que se llama Y también el agua. Se les voy a dejar, como no hay clases el lunes, porque es día de asueto,
Se los voy a dejar que la vean. Porque de hecho sí está disponible en YouTube, alguna vez la vi yo en YouTube. Si vieron la otra película que les recomendé, ya ni les pregunté, la de H2O, ¿sí la vieron o no? Que es sobre la Ciudad de México. Si no la han visto, entonces ya tienen 2 tareas, ver esa, la de H2O, y ver y también el agua. En este caso, lo que sucedió en Bolivia, pues fue que justamente se le otorgó la concesión para distribuir el agua a empresas privadas. Y las empresas privadas que se encargan de la distribución del agua, pues normalmente siempre son las mismas, que son 4 o 5 empresas a nivel mundial, que son las que tienen pues como el know-how de cómo llevar a cabo esta distribución del agua en las ciudades. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Suez, tenemos a Dupont, tenemos a Veolia, que además estas empresas pues, son justamente, bueno, son algunas de sus subsidiarias las que se encargan de la facturación del agua en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, es importante ver esa película justamente para evitar que algún día nos llegue a pasar lo mismo. Pues resulta entonces que se les da la concesión del agua a esta empresa en Bolivia y pues obviamente, ¿no? Pues ellos qué es lo que necesitan. Si ven que hay una necesidad de generar infraestructura para poder llevar agua a todas las comunidades, incluso a las más alejadas, pues necesitan tener más ingresos, ¿no? Porque su ganancia no la van a sacrificar. Lo que necesitan es más ingresos para entonces invertir más en la infraestructura. Y entonces resulta que empiezan a subir el precio del agua, el precio. Y pues entonces la gente, como no podía pagarla, sobre todo las comunidades más pequeñas o con menores niveles de ingreso, sobre todo las comunidades indígenas, que también pues justo igual que aquí en México y en Perú, pues digo en Perú, en Bolivia, pues tienden a ser también las más pobres, ¿no? Entonces resulta que estas comunidades, pues al no poder pagar, ¿no? Los costos de las tarifas de agua, pues empiezan a buscar formas alternativas. Entonces empiezan a ir a los arroyos más cercanos a traer el agua. Y entonces resulta que se lanza un edicto donde se dice que no pueden tomar el agua de los ríos, porque como tal, pues es el agua que va a servir para dotar de agua a las ciudades, ¿no? Entonces no pueden tomarla de ahí. Y se empiezan a poner cercos para evitar que la gente agarre el agua de los ríos. Y la gente pues obviamente necesita el agua, ¿no? Y se les empieza a poner, por ejemplo, a la gente que no paga el agua, se les empieza a poner ¿cómo le podemos decir? Un candado en sus tomas de agua, ¿no? Para que justamente no agarraran agua de la red, porque pues, ¿qué es lo que hacía la gente? Pues sigo tomando el agua y no la pago, ¿no? Entonces la empresa obviamente como lo que busca es su beneficio, pues no, entonces les ponemos ese seguro ahí en sus tomas de agua, que de hecho es algo que también han hecho en México, pero como el derecho al agua es un derecho que está en la Constitución, no pueden cerrarnos completamente el acceso al agua. Entonces normalmente le dejan a la gente nada más un goteo así muy pequeñito, ¿no? Pero allá particularmente en Bolivia, pues todavía no se establecía a nivel mundial el agua como un derecho. Entonces sí podían hacerlo, entonces les empiezan a cerrar las tomas. La gente empieza a ir a los ríos, les empiezan a cancelar el acceso a los ríos. Y la gente pues obviamente tiene necesidades, ¿no? El problema cuando les empiezan a cancelar esas vías es que la gente empieza a tomar agua de lugares que tienden a ser más insalubres. Donde encuentran agua la toman, así sea un charco, así sea una zanja, porque obviamente es un bien imprescindible. Y entonces, pues resulta que como les empiezan a cancelar las opciones de recoger agua, pues entonces empiezan a captar el agua de lluvia. Y entonces también se lanza un edicto que dice que no pueden tomar el agua de lluvia, porque el agua de lluvia también le pertenece al Estado y en este caso a la empresa concesionaria para la recarga de los acuíferos, ¿no? Entonces, justo por eso se llama así la película y también la lluvia. Y bueno, se levantó una revuelta tremenda. Ya ven aparte que los bolivianos también tienden a ser, pues muy aguerridos. Y fue un conflicto internacional y justo con ese se empieza, bueno, con lo de Palestina,
y con otro lugar en África, no recuerdo ahorita cuál exactamente, se desata pues estas teorías, ¿no? De las ciencias sociales que dicen que pues ahora las nuevas guerras van a ser justamente por el agua, ¿no? Ya no por el petróleo, ya no por otros recursos, sino por el agua. Y justamente por eso, ¿no? Porque entonces se empieza a ver una tendencia a la apropiación del agua para poder brindarla a la población y empiezan a surgir conflictos en muchos lugares, ¿no? Este es muy emblemático. Uno, porque justamente son estas grandes empresas, ¿no? Las de siempre, que están ahí buscando hacer negocios con el agua. Dos, porque además era, pues también justamente en tiempos de lo más profundo del modelo neoliberal en Bolivia. Y tres, porque además entraba en conflicto justamente con comunidades indígenas, ¿no? Y se supone que si dentro de los objetivos del milenio en aquella época estaba el reducir la pobreza, el reconocimiento de los pueblos, pues cómo era que justamente las más afectadas eran estas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es muy clarita la película, por ejemplo, en hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando los bienes son imprescindibles? Y además son bienes que necesitan ser colectivos, ¿no? Es decir, que no es para una sola persona o un grupo pequeño de personas, sino que es para todos. Y bueno, ahí se puede ver ese efecto, ¿no? Y ahí podemos también nosotros aprender por qué definitivamente nuestro servicio del agua no puede ser privatizado, ¿no? Si bien está privatizada la facturación, que fue también una discusión muy amplia entre si se hacía o no, debe de ser pues muy bien pensado cómo se hacen este tipo de concesiones, porque obviamente pues a las empresas lo que les interesa es obtener un beneficio, ¿no? Una rentabilidad. Pero también ellas son las que traen tecnologías, ¿no? Para hacer potable el agua, que ya tienen mejores materiales, por ejemplo, para la infraestructura, que tienen mejores o tecnologías más avanzadas, por ejemplo, en el caso de los medidores, ¿no? Que particularmente por eso se dio también una tendencia al cambio de los medidores, para que pudieran cobrar, pues sí, la cantidad de agua que se gasta. Obviamente, bueno, eso sí es necesario, ¿no? Pero pues las empresas lo hacen no con la idea de dotar de agua a todos, ¿no? Sino con la idea de que pues para ellas es un negocio. Y pues el Estado, si su obligación es dotar de estos bienes que son imprescindibles a la población, pues entonces no, o sea, no es lógico que se lo dejes a una empresa que busca el lucro, ¿no? O por lo menos no que se lo dejes libremente. En el caso de la Ciudad de México, se ha hecho de una forma, podemos decir hasta ahora adecuada, porque sí se ha logrado incrementar la facturación, sí se ha logrado incrementar las personas que pagan el agua, no mucho, pero sí ha disminuido la cantidad de fugas que hay y la tarifa la fija el gobierno, ¿no? Es decir, bueno, la asamblea como tal de la Ciudad de México, ¿no? No pueden establecer los precios de venta o las tarifas de agua estas empresas que se encargan de la facturación, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues más o menos se ha hecho bien aquí en la ciudad. Sin embargo, ante la necesidad creciente que tenemos de agua, ¿no? Y ante que existen todavía muchas zonas en la ciudad que no tienen ese acceso al agua puntual o que pueden pasar días o meses, inclusive sin agua, pues sí es necesario, ¿no? Encontrar esta relación, ¿no? Que era justo lo que les encargué que buscaran en la primera unidad, esta relación entre cómo elegimos, ¿no? Qué tecnologías usamos para lograr el fin último que es dotar de agua a todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, ya me extendí mucho, pero era con respecto a este asunto de los bienes imprescindibles, ¿no? Ok, los bienes que tienden a ser sustitutos o que tienen más sustitutos, pues entonces van a tender a tener una demanda más elástica también que las que no tienen sustitutos. ¿Por qué? Porque si se modifica su precio, pues entonces inmediatamente la gente se va a consumir el que sí es sustituto, ¿no? Entonces, por eso también tienden a tener una demanda más elástica, es decir, reacciona más, la variación porcentual del cambio en la cantidad demandada tiende a ser mayor a 1. Denme un ejemplo de estos, de los que tienen demanda más elástica y que tienen muchos sustitutos.
¿Un carro? Ok, por ejemplo, un carro, ¿no? Tenemos muchas marcas de carro. Entonces sí, podría ser. Ok, y una que no tenga sustitutos o que tenga muy poquitos sustitutos. La luz, ¿puede ser? Ok, por ejemplo, ¿no? El servicio de luz, exactamente, ¿no? Lo mismo ahí, como hay pocos sustitutos, pues entonces o pagamos la luz a CFE o la pagamos, ¿no? Ok, a largo plazo también hay una característica, ¿no? Todas las demandas de todos los bienes a largo plazo tienden a ser más elásticas que a corto plazo, ¿no? Es decir, porque a largo plazo, pues sí la gente estaría, pues más pendiente, ¿no? De cómo se modifican esas variaciones en el precio que de forma inmediata. La reacción más bien se da a largo plazo, no tanto a corto plazo. ¿Por qué? Porque entonces la gente va haciendo también sus planeaciones, ¿no? Dentro de estas decisiones marginales, si ya veo que es muy caro alguno de estos productos, pues entonces me doy más tiempo para hacer mi planeación en cómo voy a sustituirlo por otros o cómo voy a dejar de consumirlo, ¿no? Por eso esta lógica de que a largo plazo pues tienden a ser más elásticas. Los productos en general que generan cierta adicción, pues van a tener demandas muy inelásticas en el corto plazo, ¿no? Y si ven justamente este punto, pues nos explica mucho el asunto de la cerveza, ¿no? O del cigarro, o de, ¿qué será? O del alcohol en general, ¿no? Y también de la gasolina. Y por eso también se explica por qué justamente los impuestos especiales pues se ponen sobre estos productos que tienen demandas muy inelásticas, ¿no? Pues porque aunque les incrementen el precio, pues la gente va a seguirlo consumiendo. Particularmente el cigarro es un ejemplo clarísimo. Creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? El cigarro normalmente producir una cajetilla cuesta alrededor de 2.50, 3 pesos, dependiendo de los cigarros. Y el resto son impuestos, ¿no? Entre IVA y EPS, impuestos a la producción, el resto son impuestos, ¿no? ¿Y por qué puede tener un impuesto, una tasa impositiva tan alta? Pues justamente porque su demanda es muy inelástica. Normalmente a la gente fumadora, aunque le suban el precio del cigarro, pues prefieren dejar de consumir otras cosas en lugar de dejar de consumir su cigarro, ¿no? Entonces, justo por eso es que cuando se ponen impuestos, normalmente se piensa primero en estos bienes que tienen, que crean adicción y en segundo lugar, en estos, ¿no? En los que son imprescindibles. Los bienes, además, en los que el consumidor gasta normalmente una parte importante del presupuesto, también tienden a tener una demanda más elástica que aquellos en los que gasta poquito, ¿no? A ver, denme un ejemplo de estos, de bienes que crean adicción y otro de estos, de los bienes que son una parte importante del presupuesto de los consumidores. Inelástica puede ser también la coca. Ándele, exactamente, ¿no? Justo, ¿no? Porque aparte hay gente, ¿no? Que dice, ay, no, yo no puedo, vivir un día sin tomarme mi coquita, ¿no? Pues sí, justamente por eso, tienen demandas muy inelásticas. Ok, y un ejemplo del de abajo. No sé, la gasolina puede ser. Ok, la gasolina también sería muy inelástica y sí, también podría ser la de abajo, ¿no? Las personas que tienen auto, pues normalmente gastan una parte importante del presupuesto en la gasolina y pues lo mismo, ¿no? Tiende a tener una demanda, más elástica, ¿no? Por eso es que también cuando se incrementa el precio de la gasolina, pues sí se observa, ¿no? Que de repente la gente empieza a dejar de usar un poco el carro, pues porque ya está muy caro pagar la gasolina, ¿no? ¿Por ahí alguien más tenía un ejemplo que lo interrumpió o ya no? ¿Entra también los tenis de marca? Por ejemplo, ¿no? Los tenis de marca también, ¿no? Sobre todo estas marcas que son muy aceptadas, muy reconocidas, pues también ellos tienden a hacer eso, ¿no? Por eso es que de repente, pues simplemente le cambian el color, lo lanzan como nuevo producto y luego la gente va a adquirirlos, ¿no? Porque aparte, pues ya conocen la marca, es muy reconocida y pues también va a tender a ser un tanto inelástica su demanda, ¿no?
Ok, entonces así es como la vamos a calcular, ¿no? Vamos a poner la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Y, bueno, va a ser -1, ¿no? Justamente para calcular cuál es el efecto o el impacto. Y esto sería igual a la variación porcentual de la cantidad, es decir, lo podemos comparar con las dos. Aquí vamos a sacar la de arriba, variación porcentual de la cantidad demandada, y con esta sacaríamos la variación porcentual del precio, ¿no? Que simplemente aquí es la cantidad final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial. Esto nos daría el porcentaje de cambio, ¿no? O la variación porcentual que hay en las cantidades. Y para calcular la variación porcentual del precio, pues será el precio final menos el precio inicial entre el precio inicial. Esto nos daría la variación que hay en el precio. Una vez que ya obtenemos el resultado de estas dos, pues entonces ahora sí, ya podemos calcular la elasticidad. Una de las ventajas, ¿no?, de usar elasticidades para comparar estas variaciones, porque finalmente lo que estamos haciendo ahí es una comparación entre esas variaciones porcentuales, pues una de sus ventajas es que pues el valor como tal es el mismo, se mantiene el valor independientemente de la cantidad de unidades, ¿no?, que se estén midiendo, cantidades y precios. Y aquí igual y podemos hacer un ejercicio, ¿no?, una tarea. Van a ustedes a preguntarle a alguna persona cuánto estarían dispuestos a pagar si se modifica un bien, ¿no? Como somos poquitos, ¿cuántos somos ahorita? 6. Ok, sí lo pueden hacer uno cada quien, ¿no? Pregúntenle a alguien, no sé, de su familia, no importa realmente, a alguien cercano con quien tengan contacto, la variación sobre algún precio, ¿no? Si ustedes ya saben, por ejemplo, no, pues a él le gusta mucho la coca, háganle la pregunta sobre la coca, ¿no? Si es, si no sabemos mucho, bueno, a lo mejor sobre las tortillas, que además ya sabemos que son bienes básicos, ¿no? O hay que hacerlo también sobre algún bien de lujo, ¿no? A ver, propongan ustedes qué tipo de, vamos a insertar aquí una tablita para dejar el registro. Propongan ustedes qué tipo de productos querrían indagar. Dos por 7. Para tenerlos repartidos, ¿no?, entre estos tipos de bienes que ahorita revisamos. Ok, vamos a necesitar un bien que sea imprescindible. Uno que tenga muchos sustitutos. Uno que tenga pocos sustitutos o ningún. Sustituto. Uno que tenga, que genere adicción. Y 1, 2, 3, 4. Uno que ocupa una gran parte del presupuesto. Ahí podría ser, no sé, por ejemplo, la renta o ¿qué podría ser, no? La gasolina, ¿no? Como dijeron ustedes. Y una que ocupa poca parte del presupuesto. Poco presupuesto. No, mejor en vez de poco presupuesto, le dejamos uno que sea de lujo, ¿no? Porque aparte van a ser parecidos. Uno que sea un bien de lujo. Un bien de lujo que aparte sabemos que les gusta, ¿no? A alguno de nuestros conocidos. Y lo que vamos a hacer es hacer una escala de precios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una coca personal, chicos? Ya como 10 pesos, ¿no? Como 10 pesos, ¿no? Supongamos. ¿De cuántos mililitros es esa coca?
creo que de 450 o algo así. 450. 500. Ok. Ok, supongamos que cuesta 50 y cuesta 10 pesos, ¿no? Entonces, ustedes van a preguntarle a alguna persona que saben que consume coca y que les gusta la coca, ¿no? O que ya les generó adicción la coca, de preferencia, algo así. Y le van a decir, bueno, si esa coca que tú te tomas de 450 mililitros costara 5 pesos, ¿cuántas tomarías al día? ¿No? Vamos a hacer así en un día. ¿Cuántas tomarías y cuántas comprarías al día? Y si cuesta 8, bueno, 7, y si cuesta 8, y si cuesta 10, pues 10 es lo que cuesta y normalmente me tomo 2 diarias o una diaria, ¿no? Bueno, y si costara, ya le vamos subiendo, y si costara 15 pesos, y si costara 20, y si costara 25, ¿no? Y a ustedes le van a poner ahí cuál es el número que la persona estaría dispuesta a comprar con esos diferentes precios. Y con esos datos vamos a construir nosotros nuestra curva, bueno, va a ser una curva de demanda individual, pero vamos a construir curvas de demanda individual para compararlas, ¿no? En todos estos productos, ¿vale? Entonces, a ver, pónganse de voluntarios o yo les asigno qué tipo de producto les va a tocar. El café. Ok, ¿quién el café? ¿Carlos? Yo, Carlos. Sí. Ok, Carlos el café, pero ¿qué tipo de producto es de estos? ¿De los que generan adicción? ¿Le va a preguntar a alguna persona que sea adicta al café? No les estaba compartiendo pantalla y no me dicen. Ok, va que va. Entonces, Carlos, café va a preguntar Carlos. ¿Quién más, Yo hago el chicos? de la renta. ¿Quién? Yo, Josué. Josué me quedó, perdón. Josué. Es que tengo el link de Eduardo todavía. Va, ok. Sí, Está bien. Josué va a preguntar la renta, que es ¿no? Que ocupa una gran parte del presupuesto. ¿Ok? Los demás chicos. Yo la de pocos o ningún sustituto. ¿Ok? ¿Ustedes? Rodrigo Núñez. Rodrigo. ¿Y ya tiene pensado qué producto o después nos dice? No lo voy a pensar bien. Ok, va que va. Dejamos una X primero. Ok, los demás chicos. Están acomodados como en la presentación, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Ok, gracias. Ya tenemos a Carlos, ya tenemos a Josué. Jorge, ¿usted cuál, Jorge? Si no puede activar su audio, póngamelo en el chat. Naomi, Rodolfo. Un bien lujo, a ver. Bien. ¿El de lujo quién? ¿Jorge? Sí. Ok, Sí. Jorge, el de lujo. Ay, ¿por qué no escribió? Jorge, ok. Piénsele entonces qué producto es así de lujo y además que tenga algún conocido que lo consuma, ¿no? Porque si no lo consume nos va a decir, ay, no, ni lo compraría ni aunque costara 3 pesos, ¿no? Entonces más bien piensa en algo que sí consume algún conocido suyo, que sea más bien un bien de lujo, ¿no? Que no sea necesario o indispensable, que sea por puro gusto, o como dice, ¿no? Porque puede, ¿ok? ¿Quién más nos falta? Naomi y Rodrigo ya eligió, Rodrigo ya. Nos falta Naomi y Rodolfo. ¿Cuáles eligen, chicos? Ya nada más nos queda uno que tiene muchos sustitutos o alguno que sea imprescindible. El que yo escogí es el de que no lo cambiarían por nada, ¿no? Ajá, sí, Así el como que tiene entiendo. pocos sustitutos. Okay. O no tiene ninguno o tiene solamente uno o 2 sustitutos. Ajá. O sea, que lo siguen consumiendo, aunque sea lo que cueste o lo que venga, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Normalmente, aunque les cambien de precio, pues van a tender a seguirlo consumiendo. Ok. ¿Ok? Yo creo que ahí sería el cigarro para mí, o sea, de mi ejemplo. Ok. No, sí, porque tengo un familiar que fuma. Ajá. No lo deja para nada. Sí, no, y aparte realmente... Precios de adicción, ¿no?
Pues yo creo que más bien sería justo, ¿no? De adicción, acá, de acá. Pero pues Hay vamos a pocos, medirlo y a compararlo, ¿no? Porque también en realidad el cigarro hay pocos sustitutos, ¿no? Es decir, bueno, sí hay varias marcas, hay muchas marcas. Yo digo que pero mejor normalmente, agarre. Es que, por ejemplo, depende cómo lo veamos, ¿no? Yo lo estoy viendo así como producto marketing porque si sube el producto, lo compra. Si cambia, si hay otro producto, no compra ese producto. Y yo veo lo de general, lo de adición, perdón, de ajá, que lo necesita, que hace cualquier cosa por él. O sea, más personal, no como ajá, marketing. sí. Así yo Sí, lo pues estoy viendo. normalmente el cigarro sí tiene su carga de adicción, ¿no? Pero sí también, Obviamente, inclusive, por ejemplo, yo he visto que la gente, por ejemplo, que, no sé, fuma cigarros Marlboros y le dicen, oye, ¿no quieres otro cigarrito de alguna otra marca que les ofrece? No, no, o sea, si no es Marlboro rojo, no. Entonces, si su familiar es justo de estos, ¿no? Que no, aunque sube el cigarro, no cambian el cigarro, siguen fumando el mismo, entonces sí nos sirve aquí como con pocos o ningún sustituto, ¿no? Pero que más bien sea eso, que aunque tenga su necesidad de fumar, si no es un tipo de cigarros, no va a fumar otro, ¿no? Porque si, aunque sea cualquier tipo de cigarro fuma, pues entonces más bien ya tiene adicción y ya lo estaríamos ubicando en este tipo de producto, ¿no? ¿A qué va? Naomi, ¿ya se animó? ¿Cuál de ellos va a investigar usted? Maestra, Sí, en mi caso sería un carro. Yo soy una de las personas que conozco es adicto a los carros. pero usted va a investigar bienes de lujo, ¿no? Este de acá. Sí, sí, sí. O Ah, sea, el Porsche, ok. el Ferrari. Va que va. Está muy bien. Sí, BMW. O A ver qué sea, tal. es adicto a eso y sí. Le gustan los autos. Ok, vamos a ver Sí, cómo es su curva de demanda. Será interesante conocerla. ok. ¿Quién nos falta? Rodolfo. Rodolfo, ¿cuál elige usted? Ya sabe, si no puede activar su micrófono, pues pónganos en el chat. Mm, ¿El hijo de cuál? O un bien que sea imprescindible o uno que tenga muchos sustitutos. Ya no puedo elegir, Naomi eligió el de muchos sustitutos, ¿A entonces le queda el de el de Naomi? imprescindible. Ok, pues sí, le queda el de imprescindible. Sí, ya está bien ese. ¿Sí? Ok. Entonces, es lo que van a hacer, ¿no? van a poner ustedes diferentes precios. Acá, por ejemplo, pues yo no sé cuánto cuesta un coche de lujo. Creo que el último de lujo que solo sé que era uno amarillo, no sé qué modelo, costaba como 500,000 pesos el coche. Entonces, usted ahí le va poniendo valores, ¿no? No sé, 500,000, 600,000, 700,000, que sean ¿Pero qué también tengo así. que hacer? Perdóneme. Va a tener que preguntarle cuántos compraría o cuántos estaría dispuestos a consumir en el caso de los otros, ¿no? Ante variaciones en el precio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ponerles escalas de precio. Por ejemplo, en el caso de los cigarros, vamos a hacer, por ejemplo, una tablita así, ¿no? Donde vamos a ponerle la cantidad y el precio, ¿no? Precio y cantidad. De entrada ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los cigarros, ¿no? Si la persona consume, supongamos, lo podemos poner por cajetilla, ¿no? Una cajetilla al día. Ya sabemos que la cajetilla vale 60 pesos, supongamos, ¿no? Y es una al día, vamos así, al día. Le vamos a decir, bueno, y si en lugar de costarte 60 pesos, te costara 45, ¿cuántas comprarías? Aquí es comprar, ¿eh? No necesariamente que se los fume. ¿Cuántas estarías dispuesto a comprar? A lo mejor nos daría, no, pues a lo mejor en vez de comprar una al día, pues compraría dos, ¿no? Bueno, y si te costara la mitad, 30 pesos, y si te costara 5 o 10 pesos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a colocar es las cantidades. Obvio hay un tope, ¿no? Porque también una persona nos va a decir, ay, si costara 5 compraría 100 cajas, ¿no? Pues no hay persona tampoco, por ejemplo, que pueda consumir tanto, ¿no? Va a haber un tope, no necesariamente va a ser lineal, pero justo lo que queremos ver es cómo se va construyendo esas curvas de demanda.
Acá, y también le subimos, bueno, y si en lugar de costarte 60 pesos ya te costara 80, ¿cuántos comprarías? No, pues ya a lo mejor sería una cajetilla cada 2 días, ¿no? Si es una cada 2 días, pues al día sería 0.5, ¿no? Bueno, y si te costara 100 pesos, y si te costara 120, entonces vamos a tener estos resultados. Ante estos resultados, ustedes van a hacer entonces este ejercicio que tenemos acá. Van a hacer dos cosas. Uno, lo van a graficar, ¿no? Van a graficarlo, vamos a poner en el eje de las X las cantidades, que vayan así de, no sé, de 1 a 10, no sé, según las que nos vayan diciendo, en el eje horizontal. Y en el eje vertical, déjenme mejor, me robo una de por acá. Que está muy sencillo. Profe, ¿eso es para hacerlo ahorita o de tarea? No, de tarea, de tarea. Perfecto, gracias. Quiero robarme una, pero no me deja. Ay. Bueno, esta. Vamos a graficarla, ¿no? Vamos a poner aquí en el eje de las X las cantidades, estas que nos salgan, dependiendo del producto, no se puede ir de 1 a 10 o a lo mejor de 1 a 50, no lo sé, según las respuestas que les den. Y en este lado vamos a colocar los diferentes precios que nosotros les dimos y vamos a graficar, ¿no? Es decir, si nos dijeron, cuesta 60 pesos uno al día, pues aquí donde es 60 pesos, suponiendo a la mitad, pues vamos a ponerlo aquí que corresponda con una, ¿no? Donde dice 80, pues entonces aquí precio más alto 80 y vamos a ponerlo donde nos diga 0.5, ¿no? Entonces, de tal forma que vamos a tener muchos pares de puntos en nuestra gráfica para nosotros entonces poder ya trazar esa línea que va a corresponder a nuestra curva de demanda, ¿no? De ese producto de demanda en función del precio, ¿ok? Entonces, es lo que van a hacer, pero en función de lo que otra persona les diga. Vamos a construir unas curvas de demanda individuales para ver cómo es este asunto de la elasticidad, ¿no? Una vez que ya tienen su grafiquita, pues entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener nuestra cantidad inicial, que es como realmente cuestan las cosas, ¿no? Nuestra cantidad inicial, pues serían estos 60 pesos. Y vamos a calcularlo aquí con una cantidad final. Por ejemplo, ¿no? Consideramos aquí que si se modifica el precio, mi precio inicial sería 60. Déjenme insertar otra. Aquí está. Suponiendo que mi precio actual es de 60, ¿no? Mi precio inicial. Voy a ponerle yo, si el precio ahora es de 45, y todo esto entre mi precio inicial, que es de 45, ¿cómo quedaría? ¿No? Y medimos ahí cuál es la elasticidad. Lo vamos a hacer igual, vamos a agregar una columna y lo vamos a hacer con cada uno de los precios para ver cómo es justamente esa variación en función del precio y ver si son más o menos ¿El precio final es el precio en el que está? No, el precio final es estos que les vamos a ir cambiando. El precio inicial es el precio en el que está. Entonces ese se debería de dividir entre 60, ¿no? Así entre 60, tiene usted la boca llena de razón. Entre 60, porque es el precio inicial, exactamente, ¿no? Vamos a medir justamente este porcentaje en que se modifica el precio, ¿no? Ante variaciones. Y después vamos a hacer, y eso lo vamos a agregar en otra gráfica. Y después vamos a hacer el de cantidad.
vamos a colocar igual, ¿no? Nuestra cantidad inicial, pues aquí nos decía que era 1. Y luego tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Que nos decía, bueno, usamos lo mismo, ¿no? Que es 45. Que nos decía si está en 45, pues entonces está dispuesto a comprar 2. Y todo esto lo vamos a dividir entre la cantidad inicial, que era 1. Entre 1. ¿Ok? ¿Y eso se Y va a lo hacer mismo con cada vamos a hacer uno para de cada los uno. precios? Ajá, para cada uno de los precios, ¿no? Para ver obviamente cómo es esa variación. Y ver más bien también cómo es la tendencia para poderlo graficar, ¿no? Porque la idea aquí también es poderlo graficar. ¿Va que va? ¿Sí queda claro hasta ahí? Y una vez que ya tenemos yo estas tengo una dos, duda. la que es de cantidad, esta es cantidad, este es el precio. Entonces, ahora sí vamos a hacer este cálculo, vamos a aplicar esta fórmula que nos indica que es la variación porcentual y lo vamos a hacer nada más con 1, ¿no? Por ejemplo, con este y con el inmediato anterior. Ese sí nada más va a ser con 1, para no hacer toda la tabla. Vamos a colocar entonces la variación porcentual de la cantidad demandada, que va a ser el resultado de este. Entre la variación porcentual del precio, que va a ser el resultado de este. Ay, aquí me faltó el entre. Ok. ¿Sí queda claro hasta ahí? Yo tengo una duda, profe. Sí. Bueno, en mi caso sería la renta y en el caso de la tabla creo que sería al revés. Es decir, no sé, una renta te lo cobran, es decir, por cantidad. Ajá. Digamos, no sé, un cuarto te lo dejan como en 4,000 pesos. 2 cuartos te lo dejan como en 6,000 y 3 cuartos como en 10,000 o algo así, o sea, por decirlo así. Y de ahí, depende de ahí varía el precio. Entonces, no hay un precio fijo bueno, siento que va primero la cantidad para que te den un precio. Sí, Entonces, ahí claro, cómo ahí es el la caso es variable. diferente, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí justo lo puedes hacer así, a lo mejor por habitaciones, ¿no? Pero lo puedes hacer así, bueno, si tú rentaras una casa que tiene 2 habitaciones, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar, no? Ah, pues, o cuál es la que normalmente ahorita habita, ¿no? Le podemos poner ahí, ¿cuántas habitaciones tiene tu casa, no? No, pues tantas. ¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar de renta por si es que no es propio, ¿no? Si es propio, le decimos cuánto estarías dispuesto. Si sí renta, bueno, ¿cuánto pagas? Ajá. Y bueno, y si rentaras una casa más grande, ¿no? Que tuviera a lo mejor 4 habitaciones en lugar de 2, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿No? Y si tuviera, no sé, 5 habitaciones más un garage o 6 habitaciones más una piscina, ¿no? Es decir, le vamos agregando para ver cuánto estaría dispuesto a pagar la persona. Obviamente ahí también va a ir relacionado justamente con su capacidad de pago, que es justamente la elasticidad que después de la demanda vamos a ver, la que está en función del ingreso, ¿no? Pero vamos a hacer primero esta, la que está relacionada precio con cantidad, para que ustedes vean cómo se comporta y Profesora, para que podamos calcularla. el ay, güey, se me fue la onda. Los resultados se van a dividir, ¿verdad? Ajá, es división, sí, aquí es división, es entre este. Y luego esto se va a dividir, entre este, es menos 1 por que es de Q, entre la variación porcentual del precio, que es esta de P. Vale. Y o sea, yo tengo que investigar los impredecibles. Ajá, a usted le toca los que son impredecibles. ¿Como cuál? Imprescindibles, perdón. Yo también impredecibles, imprescindibles. ¿Como cuáles? No sé, yo pienso, por ejemplo, para nosotros los mexicanos la tortilla, pero si a lo mejor su conocido no consume tortilla, bueno, pues ese no sería imprescindible para él. Ah, o sea, tengo que encuestar. Ajá, le va a tener que preguntar a alguna persona. Vale, está bien. O sea, yo pongo los precios y nada más pregunto las cantidades que ellos están dispuestos a comprar por ese precio. Exactamente. Nosotros vamos a poner los precios y ellos nos tienen que decir cuántas cantidades estarían dispuestos a comprar. Okay. Por ejemplo, aquí en este resultado,
me sale menos 0.25, ¿no? Y si hago pues es todavía mucho más difícil, ¿no? Me sale igual a 1. Entonces ya tendría yo aquí 1 entre menos 0.25. Eso me da un resultado de menos 4, ¿no? Menos 4 por menos 1, pues sería igual a 4. Mi elasticidad precio, en este supuesto, pues sería igual a 4, ¿no? Que es el resultado de dividir 1 entre menos 0.25 por menos 1. Aquí ese resultado sería, vamos a ponerlo acá, sería igual a 4. Ajá, pero ese se va a poner en la tabla. Lo ¿O pone esto es abajo lo de que se la va a tabla. graficar? Abajo de la tabla. El que vamos a graficar es este. Ajá. Este de aquí, ¿no? Y este solamente lo vamos a calcular con alguno de ellos. Ajá. De todos modos, teóricamente nos tendría que dar más o menos exactamente lo mismo, ¿no? En Si lo todo. hiciéramos el cálculo en cada uno de ellos. Ajá. Y esa será justamente esa elasticidad, ¿no? ¿Cuánto cambia, en cuánto cambiaría, por ejemplo aquí, ¿no? ¿En cuánto cambiaría la cantidad que demanda esa persona si es que el precio disminuyera en 15 unidades, ¿no? Son 15 pesos, en 15 pesos. Pues cambiaría en 4. Su elasticidad es de 4. Ajá, lo escucho. Yo ya hice mi tablita, pero tengo duda en cómo se grafica. Mire, le voy a agregar entonces una página y me llevo esto que tenía acá. Esto. Bueno, con la tablita. Pues en precio tengo 5 y son 100, 150, 200 y 400 y 800. Y en cantidad todos son de 1 kilo semanal, excepto en 800 que ya es de 0. A ver, espérenme. Porque incluso yo creo que incluso la pueden graficar. Bueno, no, sí, aquí para que sea manita. Ya después hacemos algunas cosillas en Excel. Pero entonces, a ver, vamos a poner esta. Vamos a poner otra. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener las cantidades, ¿no? Aquí tendría yo mis cantidades. Y mis cantidades en este caso van a ir, por ejemplo, aquí lo que tengo, ¿no? 0.5, 1 y 2. Entonces, así lo pondré, ¿no? Acá está el 0, entonces lo pongo un poquito más acá. Y aquí le pongo unas rayitas que me indique. Y en este lado voy a colocar el precio, que mi precio va de 5 a 120. Entonces voy a poner, por ejemplo, así 120, 100, 80, 60, 45, 30 y 5. Bueno, le voy a dar más espacio acá. Y más o menos estaría ubicado así. Entonces, después voy a colocar los puntos. Me voy a poner unos triangulitos. Ok. Aquí dice que a 45 pesos compraría 2 unidades. Entonces busco dónde está 45 y aquí con mis 2 unidades. Okay. Después me dice a 60 pesos compraría 1. Entonces acá más arribita. 60 pesos compraría 1, ¿no? Donde se cruzan estos dos. 1, 60.
y el otro es, si cuesta 80, ahora ya tengo de más. Si cuesta 80, consumiría solo 0.5. Aquí donde está este 0.5. Suponiendo que acá si cuesta 100, a lo mejor compraría menos, ¿no? Si cuesta 100, compraría a lo mejor solamente cigarros sueltos, ¿no? La cuarta parte, es decir, creo que la cajetilla tiene 20, la mitad serían 10, la mitad serían 5 cigarros, ¿no? Entonces a lo mejor aquí compraría solo 5 cigarros, ¿no? Uno cuando tiene antojo. Entonces, si ven, ya vamos ahí construyendo nuestra curva de demanda. A mí me quedó algo extraño. Bueno, es que de esta persona, bueno, lo que yo, o como me quedó, fue que por la variación de precio es como con la sal, ¿no? Siempre consume uno, ¿no? Dice que ya consume lo máximo de hasta 4 litros de café al día, ¿no? Ajá. Y que por variación de precio dice que pues, lo único es que si le dije, ¿no? Porque dice que se gasta 200 pesos al kilo semanalmente. Ok. Aproximadamente, entonces, por ejemplo, si se lo dieran a 400, a 600 pesos, dice que todavía lo pagaría, pero que no consumiría más. Si se lo subieran a 800 pesos, pues ya mejor buscaría el cigarro o otra cosa. Ok, entonces así lo Entonces, graficamos, ¿no? Por todo ejemplo, está ahí, en aunque uno. se lo suban, va a estar acá. Es Ajá, 0.5, pero es acá, exacto. ¿no? Y si es 120, igual, pero así como le salga, déjela, porque justo también hay Y esa es productos. inelástica, ¿no? Ajá, esto ya empezaría a partir de tal precio es inelástica. A lo mejor es elástica desde tal precio, ¿no? Donde sí se modifica la cantidad. Pero a partir de tal precio ya no modificaría su cantidad, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, particularmente ese producto y a esa persona ya empezaría a ser inelástico, ¿no? Y sí puede ser así porque esa es la realidad, ¿no? La teoría nos dice que es así, pero no necesariamente, porque aparte ya habíamos hablado, ¿no? Que sobre todo en ciertos bienes sí hay límites. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los alimentos también tiende a tener este comportamiento. Puede ser que si se incrementa bueno, el precio, dejemos de consumir. Si es básico, pues a lo mejor vamos a seguirlo consumiendo aunque nos suban el precio. Pero también, ¿no? Tampoco vamos a consumir más cantidades porque pues tampoco podemos comernos más, por ejemplo, de 2 kilos al día, ¿no? Yo no conozco a nadie que se coma 1 kilo de tortillas al día, pero puede ser que sí haya. Pero más de 2 kilos sería raro. Más de 3 sería rarísimo, ¿no? Alguien que solo comiera tortilla, que no comiera otra cosa. Pero sí, justo, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a retratar es la realidad y vamos a ver cómo se ajusta, ¿no? A estas curvas de demanda teóricas y además lo más importante, pues vamos a calcular estas elasticidades. Ajá, ¿va que va? Más o menos sí ya quedó un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer. Creo que este es el de mano libre. Sí, Mano. gracias. Arco, curva, forma libre, sí es. De acá, acá, de acá, acá. Ay, no quiere. De acá, 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 acá. Vean cómo de repente pues ya van tomando formas más caprichosas, ¿no? Aquí era el de 45 y suponiendo que por acá tendría uno de 30. Y ya, hasta ahí, ¿no? Pero incluso también podría darse, eso también es lo que quiero ver, que de repente hay algunos que inclusive llegan a tomar esta forma, se regresa, ¿no? Vamos a ver si encontramos alguno de los bienes que son así, que si sube más el precio, a lo mejor sí vuelve a consumir más, o al contrario, ¿no? Esto que teníamos, aunque sube el precio, pues va a ser siempre la misma cantidad, ya de ahí no va a ser menos o no va a ser más.
Pero bueno, eso es lo que vamos a investigar, ¿no? Cómo se comporta en la realidad esas demandas, en particular de esos productos que son como muy típicos para calcular elasticidades. ¿Va que va? Entonces, eso se queda de tareita, lo vemos la próxima clase, y ya después, ¿no? De que lo analicemos, le agregan ustedes el análisis, y ya después de que lo analicemos, pues entonces sí ya lo suben como una evaluación. ¿Va que va? Ok, este es el que hicimos, fue la elasticidad de la demanda con respecto al precio. Y decíamos que aquí vamos a usar, ¿no? Este signo negativo, acá también, es este -1, justamente porque recordemos que debido a esta ley de la demanda, ¿no? Que nos dice ante incrementos del precio, pues se incrementa también la cantidad, disminuye la cantidad, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a usar ese signo negativo. Y sí, de hecho, pues acá nos dio menos 0.25, es decir, a calcularlo da -4, pero ya cuando se multiplica por el -1, pues entonces ya nos da positivo. ¿Ok? Pero aquí es justamente para interpretar estos resultados. Es lo que nos falta hacer aquí, lo que vamos a hacer ya con los datos que ustedes traigan. Aquí lo interesante, ¿no? Porque sí dice, si existe una relación inversa entre variaciones de precio y cantidad, ¿no? Para poder interpretarlo, pues vamos a usar, bueno, aquí dice que es comodidad, pero más que comodidad es para poderle dar la interpretación, ¿no? Se van a tomar los valores absolutos anteponiendo este signo negativo, ¿no? Pero es para poderlo interpretar, porque, por ejemplo, nosotros aquí podemos decir, la variación de la cantidad demandada con respecto al precio es de 4 unidades. Sería muy extraño decir, es de -4 unidades, ¿no? Es decir, como que -4 unidades. En economía particularmente, no existen muchos signos negativos, o bueno, variables con valores negativos, porque no podemos decir una persona ganó -5 o una persona vendió -3, ¿no? Eso es algo rarísimo porque hablamos justamente de descripciones de la realidad, ¿no? Pero bueno, por eso vamos a usar ese. Si se quiere además calcular la elasticidad de la demanda con otro método que es el método arco, bueno, pues también lo pueden aplicar ustedes porque ya vamos a tener los datos, ¿no? Lo haríamos de esta forma, que es la variación porcentual de la cantidad demandada entre variación porcentual del precio, lo mismo, pero en este caso vamos a usar dos denominadores, que va a ser la cantidad inicial más la cantidad final entre 2, ¿no? Es decir, estos datos que tenemos acá, voy a copiarlos. Los colocaríamos de esta forma, ¿no? Mi cantidad final, aquí es cantidad, mi cantidad final es 2, menos mi cantidad inicial es -1. Ahora vamos con el denominador, nos dice la cantidad inicial, que era 1, más la cantidad final, que era 2, cerramos paréntesis, entre 2. Vamos a poner otro paréntesis para que no nos vayamos a confundir. Que sería ¿no? Así. Cantidad final menos cantidad inicial, 2 menos 1, entre cantidad inicial más cantidad final, entre 2. Ajá. Y luego vamos con el de abajo, que sería mi precio final, que eran mis 45, menos el precio inicial 60, entre mi cantidad inicial, que era 60, más la cantidad final, que es 45, entre 2. Y también obtenemos el resultado, ¿no? Entonces van ustedes a calcular las dos. En este caso, vean, como nos va a salir positivo, entonces ya no necesitamos multiplicar por menos.
Pero bueno, estas serían las dos formas. Se las dejo ahí de ejemplo para que ustedes sepan cómo acomodar los datos, ¿no? Ok. Este método ARGO como tal, pues lo que va a hacer es, pues justamente medir estas variaciones en precio y cantidades, y sobre todo se aplica cuando son muy grandes, ¿no? Esto nos da un valor más exacto, más aproximado, que cuando se calcula, calculando justamente este punto medio, ¿no? Este efecto medio que hay entre el precio inicial y el precio mayor, el precio inicial y el precio final, ¿no? Para poderlo efectivamente calcular y que sea aproximado, ¿no? Si no nos saldrían datos así muy grandes también, que serían complicados de investigar o que serían menos aproximados a lo que realmente se modificaría. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver ahora otro tipo de elasticidad. Ahora es la elasticidad precio y los ingresos de los vendedores en particular, ¿no? Es decir, aquí estamos analizando la demanda, pero ahora vamos a relacionarlo con los ingresos de los vendedores. Recordemos nosotros que los vendedores, ¿no? Pues mientras más alto sea el precio, pues van a estar más dispuestos a vender, ¿no? Por eso es que vamos a calcular el precio de cada unidad por el número de unidades vendidas, y de esa forma, pues podemos calcular el ingreso. Y aquí dice, bueno, al aumentar el precio de un producto, los vendedores ganan y pierden ingresos, ganan en pesos, ¿no? Pero van a perder en la totalidad de sus ingresos. Ganan porque venden más caro, pero pierden porque venden menos unidades. El resultado final, pues, puede ser una pérdida o ganancia de la cantidad que inicialmente tenían como ingresos, ¿no? Y también va a depender, pues, justamente de la intensidad que tenga, ya sea la variación en el precio o la variación en la cantidad. De aquí podemos sacar una tablita, ¿no? Que nos da justamente estos resultados. Si el precio aumenta y la demanda es elástica, pues entonces la cantidad demandada va a tender a disminuir en un porcentaje que va a ser mayor a la variación del precio. Por lo tanto, los ingresos de los vendedores se van a reducir. Si el precio aumenta, pero la demanda de los bienes es inelástica, entonces va a disminuir en un porcentaje menor que lo que aumenta el precio, ¿no? Y en este caso, pues sí se obtendría que habría un incremento en los ingresos. Si el precio aumenta, pero la elasticidad de la demanda es unitaria, pues entonces va a disminuir en un porcentaje exactamente igual a lo que se incrementa el precio. Y entonces, pues no van a variar los ingresos de los vendedores. Como tal, no variarían sus ingresos, ¿no? Pero a lo mejor, en este caso, pues a lo mejor lo que se modificaría sería la reputación del vendedor, y bueno, esa ya no la podemos integrar económicamente en estos análisis de elasticidad, ¿no? Pero quiere decir que aumenta 1 a 1. Y esto cuando se da este tipo de casos, ¿no? Que aumenta 1 a 1, aumenta el precio y en la misma cantidad disminuye la cantidad. Esto es lo que le llamamos, por ejemplo, el efecto de la inflación, ¿no? Que se modifican de igual forma, pero hay una tendencia creciente a incrementar los precios. No se van a modificar los ingresos de los vendedores, es más, no se van a modificar tampoco los salarios, por ejemplo, de los consumidores, ¿no? Pero sin embargo está incrementándose el precio. Entonces, a los vendedores no les genera ningún beneficio adicional el incremento de precios, pero a las personas pues sí nos afecta, ¿no? Un incremento de los precios. Ok, después vamos a hablar de esto justamente, ¿no? De la inflación, del efecto que tienen los valores económicos, y entonces ahí vamos a hablar también de los años base que nos hablaban los de INEGI. ¿Para qué va? Bueno, este es otro caso. Si el precio disminuye y la demanda es elástica, se va a incrementar en un porcentaje mayor a lo que aumenta el precio, y entonces sí se logran incrementar los ingresos de los vendedores. Si el precio disminuye, pero la demanda es inelástica,
¿no? Es decir, no se va a modificar la cantidad, va a aumentar en un porcentaje, pero menor que lo que aumenta el precio, pues se van a reducir los ingresos de los vendedores. Y si el precio disminuye, pero la elasticidad es unitaria, 1 a 1, pues entonces el incremento porcentual va a ser exactamente igual en lo que se incrementa el precio, entonces no van a variar los ingresos de los vendedores, ¿no? Y esta tablita es interesante porque justamente nos dice cuándo es adecuado o no es adecuado un incremento de precios, ¿no? Si nosotros tenemos un negocio, pues nos sirve para determinar nuestros precios, y si no tenemos negocio, si nosotros somos más bien los compradores, pues también vamos a saber qué va a pasar, ¿no? Con ese vendedor, con sus ingresos, si no toma en cuenta estos aspectos, por ejemplo, de la elasticidad, ¿no? Hay otras elasticidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la elasticidad de renta o la elasticidad ingreso. Recuerden que en economía también se le llama, al ingreso de las personas se le llama renta, ¿no? Bueno, el ingreso de los países también y ingreso de las familias, de los países, de gobierno, se le va a llamar renta al ingreso. Ok, aquí dice, la demanda de un bien, pues va a depender justamente de la renta que tienen, ¿no? Que obtienen. Es posible, además, el medir estos efectos que tienen variaciones en la renta, bueno, que variaciones de la renta tienen sobre la variación de la demanda, a través de esta elasticidad que se le llama elasticidad demanda-ingreso. Y es una medida de la sensibilidad de la demanda ante variaciones de la renta. La elasticidad renta de la demanda va a ser un número, ¿no? Nos va a dar como resultado un número que nos va a decir en cuánto se modifica la cantidad demandada si la renta de esas personas, que puede ser una persona en lo individual o un grupo de personas, se incrementa en 1%. Y lo mismo, ¿no? Vamos a usar más o menos la misma ecuación, solamente que en este caso vamos a usar en lugar de los precios, los ingresos de las personas, ¿no? Es esto que comentábamos, ¿no? Bueno, si una persona se incrementa su salario, pues cuánto más compraría o consumiría de lo que ahora consume, ¿no? Si el resultado es positivo, pues entonces nos va a decir que el incremento de la renta y las variaciones de la cantidad demandada pues se modifican en el mismo sentido, ¿no? Se incrementa la renta, pues se incrementa la cantidad que va a comprar y a consumir. Si el resultado negativo indica que la renta y la cantidad demandada varían en el sentido opuesto, es decir, se incrementa el ingreso de esas personas y la cantidad demandada de un bien va a disminuir, ¿no? Y aquí decíamos, por ejemplo, que en particular este comportamiento lo tienen los bienes que son básicos, ¿no? Muy básicos. Y el comportamiento positivo, pues más bien lo van a tener los bienes que tienden a ser de mejor calidad o que son bienes de lujo, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Si incrementa nuestro ingreso, pues a lo mejor, ¿no? Lo que poníamos el ejemplo de los bolillos y los panes de dulce, ¿no? Si nuestro ingreso es tal, pues a lo mejor nosotros solemos comprar 5 bolillos, normalmente. Pero si se incrementa nuestro ingreso, pues ahora en vez de bolillos, ¿no? En vez de comprar más bolillos, lo que vamos a comprar es pan de dulce. Entonces, vamos a dejar de comprar bolillos y ahora vamos a comprar pan de dulce. Y ese sería ese comportamiento, ¿no? Porque es negativo. En el caso de los bienes de mejor calidad o bienes de lujo, bueno, si se incrementa el ingreso de las personas, pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, piensen ustedes, ¿no? En los viajes turísticos. Si se incrementa el ingreso de las personas, pues van a demandar más bienes turísticos, ¿no? Es decir, se van a ir de vacaciones más veces al año. ¿Sí queda claro esta, la que está relacionada con la renta? ¿Sí, chicos? O ya se me fueron, ya me dejaron aquí, oigan. Ahora está bien, maestra. ¿Sí? Ok. Y porque aquí no les pregunté.
De cómo se relaciona el precio y los ingresos de los vendedores, ¿sí quedó claro también? Sí, ¿Sí? Ok, va que va. Bien, aquí podemos entonces ver esta clasificación que nosotros platicábamos, ¿no? Según la elasticidad renta, ¿no? O elasticidad ingreso, la van a encontrar de las dos formas. En la literatura, sobre todo cuando son traducciones, la van a encontrar ustedes así como elasticidad renta, y cuando son libros, pues que así son mexicanos o de habla española, lo van a encontrar más bien como elasticidad ingreso. Y bueno, nos dice, nos crea también otra clasificación, ¿no? Los bienes que tienen una elasticidad renta negativa, es decir, que si aumenta la renta disminuye la demanda de ese bien, o si se reduce la renta aumenta la demanda del bien, se les va a llamar bienes inferiores. Si la elasticidad tiene una elasticidad renta positiva, entonces quiere decir que esos bienes, al aumentar el ingreso de las personas, va a aumentar también la demanda de ese bien. Y si se reduce el ingreso de las personas, pues se va a reducir la demanda del bien, y esos son los llamados bienes normales. Si la elasticidad renta positiva, pero es positiva, ¿no? Como esta situación de aquí, pero es inferior a 1, vamos a encontrar ahí todos los bienes de primera necesidad, ¿no? Es decir, si se incrementa la renta o el ingreso, pues entonces también se va a incrementar el consumo o la compra de estos bienes de primera necesidad, pero menos que 1, ¿no? Y la elasticidad renta positiva, cuando es superior a la unidad, es decir, si se modifica o se incrementa el ingreso de las personas, también se va a incrementar el consumo de esos bienes, pero mayor a 1, ¿no? Es decir, se incrementa un poquito ¿qué podemos decir? Un escalafón superior ese salario de las personas, y entonces van a tender a comprar más de unos bienes de lujo, ¿no? Y ahí, bueno, aunque no son propiamente de lujo, podríamos encontrar, por ejemplo, el cine, ¿no? Que si se incrementa nuestro salario, uy, no, pues si íbamos, no sé, una vez al mes al cine, no, pues ahora vamos a ir una vez a la semana, ¿no? Es decir, mucho más de lo que se incremente nuestro salario, ¿no? A ver, ahora denme ejemplos rápidamente de estos que quedan. Un ejemplo de bienes inferiores. pues es que se puede poner como las rentas de las casas. Por ejemplo, muchas personas bueno, por las facilidades que ahorita están dando de poder comprar terrenos e irlos pagando y todo eso, Ajá, buscan ya nada más hacerse como por ejemplo, un terreno de 150,000 pesos, ok, pues ya les dan facilidades de pagos, ¿no? ajá, Pero estas personas están rentando en otro lugar. Entonces lo que hacen es comprar ese terreno, construir unos cuartos con lo básico, en lo que les da la oportunidad de poder construir algo bien, y se ahorran la renta. Entonces ok, pasan de rentarles a unas personas a ellos comprar y ellos empezar a construir lo suyo. y ya no Entonces tener que la pagar renta renta, va, ¿no? Ujú. ajá, entonces lo que está haciendo, bueno, lo que pasa aquí en Coyoacán es de que suben las rentas, y al subir esas rentas, o sea, porque, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay unos departamentos Ajá, que no están así que diga wow, pero están en 12,000 pesos, me parece la renta. Y son departamentos, de un sencillo, lo básico, ¿no? De un departamento. ujú. Pero, por ejemplo, si se van, cada vez la van subiendo más, entonces si llega un caso donde lo lleguen por ejemplo, a subir a 14,000 pesos, pues la gente que pues va a haber mejor la opción de que, por ejemplo, le digo, están pagando 1,500 pesos mensuales por comprar un terreno y se están ahorrando los otros 11,500, no, 12,500, ¿no? Me parece. Ajá, 12,500, pues entonces van a preferir
irse a construir allá al terreno que están comprando. Ok, Entonces eso, de que sí, o sea, sigue- aumenta y disminuye. ok, sí, nada Aumenta. más que aquí, nomás, ojo, no hay que confundir renta con renta de espacios, ¿no? Es decir, sí se puede aplicar ese ejemplo que dio Ah, usted. no, sí, pero, o sea, yo lo ponía así, o sea, Ajá, no, sí, no sí, puede pues ser como la dejan de misma. rentar y mejor se van a vivir en su propiedad, ¿no? Sí, Ajá, o sea, puede exactamente. pasar en otras cosas, por ejemplo, que en los de automóvil o se ven las tasas de interés en cuanto a las tarjetas de crédito o los financiamientos que dan, o sea, obviamente se aumenta el interés y se disminuye la demanda para esas tarjetas, para que ellos te financien el coche. Ajá, pues son O, más caras, ¿no? Sí, sí, ujú, exactamente. exactamente, sí, sí, muy bien. Un ejemplo de bienes normales, chicos. bueno, aquí, bueno, yo creo que aquí Ajá, vuelvo a lo de las rentas de un departamento. Vamos a poner en contexto después del temblor del 2017. ajá, Digamos, muchas personas se salieron de su casa, se cayó X cosa, y entonces tuvieron que acudir a rentar algún espacio. Y por lo mismo, la gente que era casera y todo ese tipo de cosas, se dieron cuenta que a partir de este desastre natural, la gente empezó a rentar mucho más. Entonces aumentó la renta y la demanda obviamente pues, era mucho más. Creo que sí queda como ejemplo, ¿no? ok, pero lo mismo, ¿no? Aquí no confunda renta de los espacios, porque aquí No, no. renta, recuerde que hablamos de ingreso, ¿no? Entonces, aquí en particular en ese contexto, ingreso de las personas, le ponemos así. Porque el otro era ingreso de vendedores, ¿no? Entonces, entonces le ponemos ingreso de los consumidores. Ok, entonces nos ponemos, bueno, lo adecuamos al ingreso del casero. Ajá, Y bueno, lo mismo, como hay más demanda de su espacio, su ingreso es más alto. ok, ese sería el ejemplo, pero en este caso, ¿no? En este de acá, de esta tablita. En el caso de esta, ay, ¿dónde estaba? Es que ya me pasé a la cruzada. Estamos acá. Ok. En el caso de esto es si se incrementa el ingreso de estas personas, ¿no? De los que son los consumidores. Si se incrementa el ingreso de los consumidores, ¿qué bienes? Un ejemplo de bienes donde aumente también la demanda de ellos. La comida, por ejemplo. Ok, por ejemplo, la comida, ¿no? Si se incrementa el ingreso de las personas, pues tendemos a gastar más en comida. Ya sea La que ropa, compremos más cantidades o mejor calidad, ¿no? También la ropa, por supuesto, ¿no? Es decir, si se incrementa el ingreso de las personas, pues tienden a comprar más ropa o ropa que es más cara, ¿no? Ok. Un ejemplo de bienes de primera necesidad. Pues sí, es comida y servicios necesarios como el agua, luz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, exactamente, ahí entran esos, ¿no? Muy bien. Y estos que son elasticidad renta positiva superior a la unidad, es decir, bienes de lujo. Vacaciones, cosas así. Ok, exactamente, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vámonos rápidamente a ver el otro tipo de elasticidad. Otro tipo de elasticidad se le llama la elasticidad cruzada. En este caso, la cantidad que se demanda de un bien se va a ver afectada por los cambios que hay en los precios, pero de otros bienes, ¿no? Es decir, probablemente el precio de este bien permanece igual, pero en el segundo bien sí hay una modificación en el precio. Para medir estos efectos, ¿no? Y se le llama así elasticidad cruzada porque son dos productos ya, no es solamente uno, son dos. Se va a usar este concepto que se le llama elasticidad cruzada de la demanda, ¿no? Es decir, cómo se modifica la demanda de un bien X con respecto a un bien Y, que sería mi segundo bien. Y este dato de la elasticidad cruzada me va a medir la variación porcentual que hay en la cantidad demandada de mi primer bien, de mi bien X, cuando se modifica el precio del bien Y en un 1%. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? También cantidades y precios, pero en este caso, en lugar de compararlo con la cantidad inicial y la cantidad final, lo vamos a comparar con la cantidad de mi producto X, ¿no? Con respecto a las variaciones en el precio de mi producto Y, ¿no? Aquí voy a tener el precio de mi producto y el precio de mi producto inicial y el precio de mi producto Y final, ¿no? Aquí va a ser la cantidad de mi producto X inicial y la cantidad final de mi producto X. Ajá. Entonces, en vez de que aquí sea el mismo precio de vamos a colocar el precio de otro bien. Ajá. Y bueno, si el resultado como tal de esta elasticidad es positivo, nos va a decir que el precio que tiene mi segundo producto, mi producto Y, tiene un impacto positivo en la cantidad que se demanda de mi producto X. ¿Eso qué quiere decir? Si se modifica el precio de este producto, que es otro, que no es el primero, que es mi segundo producto, pues entonces también se va a incrementar la cantidad que se demanda de mi producto inicial. Si el resultado es negativo, nos va a decir que al incrementarse el precio de mi segundo producto, la cantidad de mi primer producto va a disminuir, ¿no? Esto justamente da a otro tipo de clasificación que nos dice, si la elasticidad cruzada es negativa, es decir, aumenta el precio del bien y disminuye la demanda de mi bien inicial que yo estaba analizando, o se reduce el precio del bien y aumenta la demanda de mi bien X, a eso les vamos a llamar bienes complementarios, ¿no? Es decir, al aumentar el precio de otro producto, mi producto que yo estoy analizando va a tender a disminuir. Son bienes complementarios, ¿no? Normalmente se compran juntos, o mi bien X lo compro cuando compro el bien Y, por eso se llaman bienes complementarios. Cuando se da la situación contraria, es decir, que mi elasticidad cruzada es positiva, si aumenta el producto del bien Y, va a aumentar también la demanda de mi producto X, quiere decir que entonces son bienes que se van a sustituir entre esos, es decir, a mi bien X le conviene que sube el precio del otro, porque entonces me van a comprar más a mí, ¿no? Va a incrementarse la demanda que me hacen a mí. O también si se reduce el precio del bien Y, se va a reducir la demanda del bien X. Si le bajan el precio, ¿no?, al producto de la competencia, pues entonces me va a disminuir la cantidad que me van a comprar a mí. Y esto se les llama bienes sustitutivos o bienes sustitutos. Y tenemos también la elasticidad cruzada nula. Cuando aumenta el precio del bien Y, no cambia la demanda de mi bien X, y también si se reduce el precio del bien Y, tampoco se va a modificar la demanda de mi bien X, ¿no? Es decir, estos son bienes independientes, ¿no? Esta normalmente no se calcula, porque ¿para qué la calculamos si ya sabemos que son independientes, ¿no? No necesitamos hacer un cálculo de la elasticidad si de entrada ya sabemos que son independientes. Si sabemos que son complementarios, pues sí nos interesa calcularla, ¿no? Porque si yo incremento el precio en esto, ¿cuánto se me va a disminuir la demanda del otro? También me interesa, sobre todo cuando analizo así los precios de mi competencia, ¿no? Si mi competencia incrementa o baja el precio, pues ¿cómo me va a afectar a mí en la demanda, ¿no? Entonces, denme ejemplos de estos bienes complementarios y de estos bienes sustitutos, chicos. En cuestión de la demanda cruzada, ¿puede ser un ejemplo entre la Coca y la Pepsi? Por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Y esos qué serían? ¿Complementarios o sustitutos? Pues entrarían complementarios. A ver, ¿por qué? Sustitutos. Explíqueme.
Yo digo que sustitutos, ¿no, profe? Ajá, ¿por qué sustitutos? Porque es decir, como le decía hace rato, lo de la coca, ya una de 500 te vale 10 pesos. Es decir, si lo Ujú. aumentan a 12 pesos, luego yo voy a decir, ah, no manches, por 12 pesos la Pepsi me da la de 600 mililitros y la adquiero. Exactamente, ¿no? Y la sustituyo por la Pepsi. Exactamente, ahí el ejemplo más bien sería elasticidad cruzada positiva entre Coca y Pepsi. Si suben el precio de la Coca, pues la gente lo que va a hacer es consumir más Pepsi, aumenta la demanda de la Pepsi, ¿no? Ok, muy bien. Y entonces un ejemplo de de bienes complementarios. A mí se me ocurren tal vez los teléfonos. Ve que Ok, ya sale uno más moderno y más costoso y pues muchas veces aunque la competencia esté más barata y sirva para lo mismo, pues se prefiere. pero acá en este caso no son bienes que estén compitiendo, ¿no? Por eso se les llama bienes complementarios. En este caso sí, son bienes que se sustituyen entre sí, o se compra uno o se compra el otro, pero no se van a comprar los dos juntos. En este caso son bienes que sí se compran juntos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los Pero celulares, las marcas, pero entonces sería un ejemplo de acá abajo, de bienes sustitutos, el de los celulares. Este de los bienes complementarios, más bien nos referiríamos, por ejemplo, a los accesorios, ¿no? Si sube el precio de un celular, supongamos el iPhone no sé qué, ya no me acuerdo en qué número van, si sube el precio del iPhone tal, pues entonces el comprar el cable original, pues a lo mejor no lo van a comprar el original porque ya está bien caro el nuevo iPhone, ¿no? Entonces a lo mejor van a buscar justo uno que sea sustituto y va a disminuir la demanda que están haciendo del cable o de todos los accesorios que lleva el iPhone, ¿no? Porque se incrementó el precio. Entonces, por lo pronto no, a lo mejor me voy a tardar y hasta después me compro otro cable, ¿no? Que se adapte a ese, pero por lo pronto, pues nada más voy a comprarme el iPhone y me voy a esperar para comprar ese otro bien, ¿no? ¿Ok? Esos serían los que son complementarios. Normalmente se compran juntos. Entonces, si aumenta mucho el precio de uno, pues va a tender a disminuir la demanda del otro. En este sí que son sustitutos, en este sí compiten, ¿no? Si aumenta a lo mejor el precio del iPhone y sale un BlackBerry más moderno con también casi las mismas utilidades que el iPhone, pues entonces más bien van a tender a comprar el BlackBerry, ¿no? Ya no el iPhone. Ok, bien, Y vamos. ¿Sí? ¿Lo oigo? faltó el último, el de bienes independientes. Ese podría ser, no sé, la coca y un teléfono, o sea, no tiene nada que ver. Si aumenta la coca, no le afecta en la venta del celular. Exactamente, ¿no? Ahí sería, bueno, pues aunque aumente la coca, pues no pasa nada, ¿no? Con el celular. Ahí no hay ningún problema. Lo que sí, por ejemplo, podríamos encontrar que el caso al revés, ¿no? Si sube el precio del iPhone, pues a lo mejor la gente sí deja por un tiempo de comprarse, no sé, 2 cocas al día para juntar dinero y ahorrarlo y comprarse su nuevo iPhone, ¿no? Ahí al contrario sí podría darse que son estos bienes complementarios, ¿no? O deja de comer 2 años. Ándale, o deja de comer 2 años, sí, bueno, pues de todo hay en esta vida, ¿no? ¿Por qué no lo harían? Con tal de comprarse el nuevo iPhone. Ok, muy bien. Vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? Que la pendiente que van a tener estas curvas de oferta y demanda, pues justamente hablan del grado de relación que hay entre dos variables, ¿no? Si hay un efecto, un impacto importante o si tiende a ser más pequeño. Y también ya vimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se mueven a lo largo de la curva? Que simplemente ahí depende de la cantidad, nueva o que se deja de comprar o que se compra mayor por modificaciones en el precio, ¿no? O en cualquier otra variable. Ahora lo interesante será, pues, medir cuánto van a afectar estas variables, ¿no? A cantidades demandadas y cantidades ofrecidas, justamente basados en este concepto de la elasticidad, ¿no? Entonces, la elasticidad, pues ya dijimos, es el grado de sensibilidad que tienen dos variables.
Si se modifica una, ¿cómo se modifica la otra? Esta sería como su fórmula general, ¿no? Y van a ver que así usan mucho esta delta, es una delta, que es un triangulito que nos va a indicar variación, ¿no? Puede ser variación hacia arriba, hacia abajo, es decir, aumentar o disminuir, pero como tal este delta siempre nos va a indicar que hay una variación. Entonces nos dice, la variación porcentual que tiene X en función de la variación porcentual que tiene Y. Aquí nos dice, bueno, un ejemplo no económico. Tenemos dos variables, una es el calor y otra son los fertilizantes, ¿no? Con el calor, pues se logra que haya una dilatación de materiales. Con los fertilizantes, pues se logra que haya un crecimiento de las plantas, ¿no? Si hay una variación en X, es decir, el calor afecta, ¿no? Ya dijimos, el calor afecta la dilatación de los materiales. Y además, el fertilizante afecta el crecimiento de las plantas. Entonces, aquí lo interesante, o cómo mediríamos esa elasticidad, es decir, en cuánto afecta ese calor la dilatación de los materiales y en cuánto afecta el fertilizante ese crecimiento de las plantas. Una de las ventajas, ¿no?, de la elasticidad es que como no está midiendo, por ejemplo, en pesos o no está midiendo en número de productos que se compran o se venden o cómo se modifican, sino que nos miden porcentajes, entonces en realidad podemos aplicarlo a muchas cosas, ¿no? Por eso es que aquí lo están aplicando algo que no es un ejemplo económico, porque simplemente estamos hablando de las variaciones, ¿no? Entonces se puede aplicar a diferentes tipos de variables. Normalmente en economía ya habíamos visto, ¿no? X va a tender a ser nuestra cantidad, por eso es que la ponemos en el eje horizontal, y Y va a ser normalmente lo que está en cantidades monetarias, ¿no? Entonces, en Y va a estar el precio, pero pueden estar también los costos, y obviamente al hacer los pares que hay de cantidades y precios, pues entonces vamos a determinar oferta y demanda, ¿no? Ahora lo que nos interesa saber no solamente si efectivamente se modifican, sino cuántos se están modificando. Hay una gran variedad de determinantes, ¿no?, que pueden modificar la cantidad que se ofrece o la cantidad que se demanda, ¿no? Justo lo vimos cuando veíamos este desplazamiento de las curvas a la derecha o a la izquierda. Por lo cual, entonces, vamos a tomar aquí en este caso algunos datos representativos, ¿no? Y son estas que ya vimos, pero ya como repaso muy sencillo. Vamos a tener ahí la elasticidad precio, ¿no? Cómo se modifica la cantidad demandada cuando se modifica el precio. Hay dos cuestiones que se va a tomar en cuenta. Uno es el signo y la magnitud. El signo es esto que nos va a decir si aumenta o disminuye, ¿no? Porque dijimos que esta delta solo nos indica variación, pero pues esa variación puede ser positiva o negativa, es decir, puede aumentar la cantidad demandada o puede disminuir la cantidad demandada. Y además nos va a interesar en cuánto, ¿no? Porque esa elasticidad, si es igual a 1, si es mayor a 1 o si es menor a 1, pues nos va a definir si esa variación o esa elasticidad es elástica o inelástica. Y esa definición de elástica o inelástica nos va a dar una clasificación de los tipos de bienes, pero además, ¿no?, nos va a decir de qué forma vamos a encontrar que hay bienes sustitutos, nos va a decir cómo se va a modificar el precio del bien respecto al ingreso de las personas y además nos va a decir cuánto tiempo va a tardar en reaccionar, ¿no? Si es a corto plazo o a largo plazo la reacción. No se ve bien. Acá se ve mejor, ¿no? Entonces, aquí tenemos las diferentes formas, como veíamos el cálculo de la elasticidad. Tenemos la cantidad y el precio inicial, tenemos el precio y la cantidad como se modifican o como varían, por eso tiene el triangulito. Esta es la primera que calculamos, ¿no? Nuestra elasticidad precio, que es con la variación de la cantidad y la variación del precio. Y esta es la segunda, ¿no?, donde calculamos la elasticidad arco, que es un poco más compleja, bueno, poquito, no mucho, pero decíamos que esta en particular pues se va a usar
para cuando son cantidades muy grandes, ¿no? Y las variaciones son muy, muy grandes. Hay una regla como tal de la elasticidad, ¿no? Que nos dice que en una misma línea de demanda, la elasticidad se va a estimar dividiendo el extremo inferior entre el extremo superior, ¿no? Es decir, los datos, los resultados que nosotros tenemos. Acá vamos a tener cantidades y acá vamos a tener precio. Entonces, esto lo podríamos hacer así, ¿no? B va a estar acá a la mitad, ¿no? Entonces, podemos medirla muy fácilmente midiendo la relación que hay entre C y B, la distancia o la variación que hay entre C y B, que puede ser de cantidades o puede ser precio, entre la variación que hay entre A y B. Ajá. Es decir, primero dividimos a la mitad. En este punto, lo que esperamos es que la elasticidad sea igual a 1. Pero por debajo de este punto vamos a encontrar que esa elasticidad va a tender a ser menor a 1 y por encima va a tender a ser mayor a 1, ¿no? Entonces, esta es una forma, incluso se le puede llamar geométrica, de calcular esa elasticidad. Va a haber casos especiales también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta relación que hay entre elasticidad e ingresos, que decíamos, ¿no? Que se dan entonces aquí estos tipos de bienes que son normales, que son superiores o que son inferiores. Y entonces va a depender de la relación que hay entre el ingreso y las cantidades, cómo se modifican de nuestros bienes. Cuando se modifican mucho, pues estamos diciendo que son bienes básicos o bienes ¿cómo se llama? Bienes básicos o bienes inferiores. Cuando se modifica, pues más o menos 1 a 1, que es muy parejo, pues entonces son los bienes normales. Y cuando se modifica, perdón, aquí cuando se modifica poquito son estos bienes básicos y cuando se modifica mucho, pues son estos bienes de lujo. El otro caso que vimos es la elasticidad de ingreso, ¿no? Donde decimos que la variación del ingreso, pues también modifica la cantidad demandada, ¿no? Y también teníamos que puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Entonces, lo mismo, ¿en qué nos vamos a fijar? En el signo esperado, que es lo que nos va a decir si la cantidad está incrementándose o disminuyendo, y en la magnitud, es decir, en cuánto. Ajá, ¿en qué porcentaje? ¿En qué proporción? Porque recordemos que estamos midiendo porcentajes. Nuestro caso 3, pues fue este precio de la oferta, ¿no? De los vendedores. ¿Cómo se modifica la cantidad ofrecida? Y nosotros veíamos en particular el ingreso de los vendedores cuando se modifica el precio de los productos que ofrecen. Lo mismo ahí, ¿no? Si ven, es prácticamente lo mismo en cada uno. Tenemos que tomar en cuenta el signo esperado para ver si aumenta o disminuye y la magnitud, ¿no? Y lo mismo. Tenemos que identificar si es mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Los determinantes de la oferta, bueno, ya antes habíamos platicado, ¿no? Que depende de la facilidad de producción. Por ejemplo, es mucho más fácil la producción de manufacturas que la producción en minería por la cantidad de maquinaria que se necesita. Y también además nos va a hablar de que hay cierta temporalidad, ¿no? Que decíamos que a corto plazo tienden a ser menos elásticas y a largo plazo tienden a ser más elásticos estos precios. Ok, y bueno, una vez que ya tengan ustedes sus gráficas, pues entonces vamos a analizar, ¿no? Cómo se modifica. Este es un ejemplo relativo a los productos de agricultura, ¿no? Y los productos de agricultura pues tienden a ser muy inelásticos, ¿no? Quiere decir que ante cambios en el precio, si se incrementa el precio, en realidad la cantidad disminuye poco. ¿Por qué? Pues uno, porque son bienes básicos de consumo, normalmente son para alimentación y son materias primas, entonces necesariamente las otras industrias lo van a necesitar, ¿no? Pero si se desplaza completamente la curva,
pues entonces también vamos a ver ahí una afectación en particular a los ingresos de los agricultores. Eso sí tienden a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque igual si se incrementa, si se desplaza toda la curva, quiere decir que la misma cantidad ahora se va a ofrecer a precios más altos. Y eso obviamente pues afecta o le pega al ingreso de los agricultores. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, cuando se analiza también como límite la cantidad o la extensión que se puede cultivar. Si la extensión está limitada, es decir, no se puede incrementar constantemente la cantidad que se produce, entonces va a tender a haber una situación de demanda inelástica, ¿no? Es decir, independientemente de si se incrementa el precio, pues se va a seguir consumiendo o va a disminuir muy poco la cantidad, por esto que decíamos que son productos básicos, pero además porque ya no hay más lugar para cultivar, ¿no? Entonces no hay posibilidad de que en el futuro disminuyan los precios porque no se va a cultivar más, ya hay un límite en la cantidad que se puede cultivar. Y esa situación pues sí permite hacer que se incrementen los ingresos de los agricultores, porque entonces independientemente de que se incremente el precio, pues entonces la gente va a seguir consumiendo estos productos agrícolas, ¿no? Ah, bueno, y estos son lo que ya vimos. También esto es a modo de resumen, ¿no? Que decíamos, bueno, cuando entonces analizamos también el que se cargue un impuesto, este impuesto actúa como incrementos de precio y ese impacto se va a tener dependiendo justamente de las dos elasticidades, tanto de la oferta, que sería esta, como de la demanda. Se va a ver más afectada la cantidad, obviamente si tiende a ser más elástica, es decir, tiende a estar más inclinada nuestra demanda. Y se va a afectar más, ¿no? O se va a dejar de consumir más cantidades si estas tienden a ser más elástica nuestra demanda. Si nuestra demanda es más vertical, pues no se va a afectar tanto la cantidad que se deja de comprar si es que se cargan impuestos. Y en ese caso, la carga de impuestos en particular, pues va para los consumidores. Cuando el caso es al revés, que la oferta tiende a ser más inelástica, entonces a quien va a afectar más un incremento del precio, pues va a ser a los productores o a los oferentes. El otro caso que vimos fue lo de los precios máximos y mínimos, ¿no? Y eso depende pues también justamente de las elasticidades, pero aquí vemos un poquito qué es lo que les decía que seguramente nos va a aparecer. Hay ciertos productos que en algún momento se regresan, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hay una situación de escasez de oferta, de todos modos, aunque se incremente a lo mejor el precio, de todos modos se van a rentar más, ¿no? Y bueno, eso sería como tal el resumen. El precio mínimo, se aplica normalmente a salario mínimo y ese salario mínimo pues va a depender también de qué tan elástica o inelástica es la demanda. Si el salario mínimo es mayor al salario de equilibrio que se había contemplado, pues entonces va a tender a haber un incremento en el desempleo, ¿no? Y entonces se va a incrementar también el ingreso de los trabajadores. Ya, porque aquí también pasa algo, ¿no? Cuando el salario mínimo es muy bajo, pues entonces la gente prefiere dejar de trabajar a ganar tan poca cantidad, ¿no? Y eso es algo como una regla normal. Y bueno, ya es la hora, entonces lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta de lo que vimos hoy, chicos? Ya tienen ustedes el apunte para que por favor lo repasen, porque en realidad es sencillo, pero como vimos tantas cosas, a lo mejor por ahí se les puede, se pueden llegar a confundir en alguna, ¿no? Entonces, ahí sí les voy a encargar particularmente en que revisen los apuntes y si tienen alguna duda, lo vemos la próxima clase porque la siguiente evaluación... sí, ahorita de una vez se la subo. Porque en particular puede haber confusión en estas elasticidades, ¿no? Entonces, sería todo por esta clase, chicos, para que Yo no entendí lo de analizar y para la evaluación y eso. Ah, es decir, van ustedes a hacer su tabla, la vamos a revisar aquí para que ustedes hagan la interpretación y ya eso después se va a subir como una evaluación a Edmodo.
¿ok? Ah, vale, gracias. ¿Va que va? Y es todo, gracias. Sí, ok, va que va. Profesora, Sí, oigo. disculpe, ¿ya ¿ha subido evaluaciones? No, todavía no. Evaluaciones Ah, todavía no ok. les he subido. ¿Ok? Bueno, ¿Va que va? gracias. ¿El ensayo ya lo revisó? Bueno, lo del proyecto y eso. Creo que sí ya le contesté, ¿no? A ver, chéquele ahí, porque según yo ya le había contestado. Es que he entrado, pero no me sale nada. Mm, creo que me lo O sea, mandó ni por siquiera me sale correo, como ¿no? si... No, lo subí en modo, o sea, como la evaluación ve que nos dijo, y yo Ajá. creo soy el único que entregó, o sea, que los Ah, ok, entonces subió ahorita lo ahí. checo, porque creo que ya le había yo contestado, pero si no, ahorita lo reviso. ¿A qué Yo va? también se lo subió a ver si aparece. Ah, ok, entonces ahorita de una vez los checo. Sí, de una vez. Ujú, porque si no, luego se me pasa. Ya, nada más quiero saber si, en qué fallé o qué está mal, ¿no? Sí, yo Ya, también para quería saber también, eso. Va que va. echarle una ojeada y enderezarlo. Ok, va que va. Sale pues, chicos. Entonces, Ok, nos maestra. vemos el Ok. próximo, ¿qué? Martes, ¿no? Ujú. Sí, maestra. Hasta luego. Bye. Chao.